Hola, buenas noches o buenos días. Depende en qué momento están mirando este video. Es un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y primero quiero recordarles que también estamos subiendo esta grabación, el audio, al Spotify. Se puede ver siempre por YouTube, se puede ver por Facebook y ahora pues también en Spotify. Y antes de comenzar, antes de un breve repaso, permítanme orar. Nuestro Dios, ponemos esta grabación de audio, de video, en tus manos. Pedimos que pueda ser de bendición para las personas que nos escuchen en cualquier lugar. Y tú conoces la vida, tú conoces los corazones de cada persona y oramos que tu palabra sea pues un refrigerio, que sea un alimento para sus corazones y que tú, como siempre, Señor, hables de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Ponemos en tus manos cualquier necesidad especial que puedan tener nuestros oyentes. Oramos dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, haremos un breve repaso de qué hablamos la ocasión anterior. La ocasión anterior consideramos el Salmo 6 y ahí enfocamos dos causas bíblicas para aferrarnos a la vida. Dos causas bíblicas para aferrarnos a la vida. Aprendemos que el Salmo 6 fue escrito para ser cantado en Nejinot, o sea, con instrumentos de cuerdas, sobre seminit, lo cual con toda probabilidad implica tonos menores. Y al considerar este salmo, entonces hablamos de un clamor angustioso de la vida. En los primeros tres textos, el Salmo 6 del 1 al 3, vimos que el salmista tenía un problema doble. Por una parte, la angustia y el dolor físico de una enfermedad. Allí en el verso 2 dice, estoy enfermo, sáname. Y por otra parte, la presión de sus enemigos. Y el salmista los enfocó como sus angustiadores. Esto lo menciona en el verso 7. Ahora, en el verso 7, los versos 6 y 7, consideramos la congoja agotadora de la vida. Y ahí el salmista nos habla de su llanto y su sufrimiento. Pero al llegar al cambio de tono, porque los salmos fueron escritos para ser cantados, en los versículos 4 y 5 aprendimos las dos causas o razones para aferrarnos a la vida. Y la primera razón la vimos fuera del libro de los Salmos en realidad. Leímos un pasaje de Filipenses capítulo 1, los versos 19 al 25. Y aprendimos ahí que una razón para aferrarnos a la vida es para cumplir la misión de Dios. Pablo decía, estoy en una disyuntiva, tengo deseo de partir y estar con Cristo,
pero también quedarme en la tierra, quedarme en la vida, dijo, es muchísimo mejor por causa de vosotros, o sea, por causa de la misión de Dios. Y luego en los versículos 4 y 5 del Salmo 6 aprendimos otra razón para aferrarnos a la vida, y es para glorificar su nombre, porque el salmista reflexionaba en el verso 5 diciendo, en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y ahora, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? ¿De qué vamos a hablar? Hoy nos toca considerar entonces el Salmo 7. Y en este Salmo 7 vamos a considerar 3 razones por qué confiar en la justicia divina. 3 razones por qué confiar en la justicia divina. Y la primera es esta, porque el juez conoce al acusador y tiene poder para revertir la acusación y destruirlo. Esto se puede ver en el título del Salmo y se puede ver en los versículos 14 al 16. La segunda razón es porque el juez conoce al acusado y tiene el poder para librarlo del acusador. Esto se puede ver en los primeros 5 textos, los primeros 5 versículos de este Salmo 7. El juez conoce al acusado y tiene poder para librarlo del acusador. Y en tercer lugar, una tercera razón por qué confiar en la justicia divina es porque el juez es un juez justo e incomparable. Un juez justo e incomparable. Y una vez que entendemos todo esto, el Salmo termina con una alabanza para Dios. O sea, una vez que conocemos al juez incomparable, entonces el salmista dice en el Salmo 7:17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ahora, conozcamos brevemente este Salmo 7. Este salmo consta de 3 elementos principales. 3 elementos principales. Número 1, un acusador invisible. Número 2, un acusado inocente. Y número 3, un auditor incomparable. O sea, un juez incomparable. El contexto histórico de este Salmo 7 se puede ubicar en el primer libro de Samuel, los capítulos 21 al 24. Y para sacar mejor provecho del Salmo 7, el Salmo consta de 17 textos, 17 versículos. Entonces, para sacar un mejor provecho, pues conviene leer estos capítulos 21, 22, 23 y 24 del primer libro de Samuel. Y ahí nos vamos a dar cuenta que David iba huyendo de Saúl y Saúl lo perseguía implacablemente. Entonces, ¿queremos sacar un mejor provecho? Tomen una pausa, hagan una pausa y lean esos pasajes, o al final pueden hacerlo también. Ahora, conozcamos a los protagonistas del Salmo 7. Les dije que son 3. Un acusador, un acusado y un juez. Entonces, conozcamos primeramente al acusador invisible. Miren cómo dice el título del Salmo 7. Plegaria pidiendo vindicación. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Así dice el título. Y entonces, en los versos 14 y al 16, dice, he aquí el impío concibió maldad, el impío. Este acusador invisible es considerado un impío. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá.
Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. De manera que ahí tenemos al acusador invisible. Y ahora veamos dónde se puede ubicar el acusado inocente. Y esto lo podemos ver en los primeros 5 versículos, donde el salmista dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Todos estos textos nos hablan del acusado inocente. Y luego conozcamos al auditor incomparable, el juez incomparable. Y esto se ve en los versos del 6 al 13. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Vamos a considerar 3 razones por qué confiar en la justicia divina. Y aquí tenemos la primera. Porque el juez conoce al acusador y tiene poder para revertir la acusación y destruirlo. Ahora, hay 2 características que debemos considerar de este acusador. Y la primera es esta: es un acusador invisible. ¿Por qué decimos eso? Bueno, al estudiar ese salmo, dice nuevamente en el título: plegaria pidiendo vindicación. Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Cus, hijo de Benjamín. Nadie sabe quién fue Cus, hijo de Benjamín. Este nombre, esta referencia a este personaje, solo se ve aquí, en el título del Salmo 7. No hay en ninguna otra parte de la Biblia ninguna mención más acerca de un tal Cus, hijo de Benjamín. Por lo tanto, esto califica como un acusador invisible. Sin embargo, los ataques y los problemas que le ocasionó a David fueron muy reales. Es un acusador. No lo conocemos, no sabemos nada de él, pero el ataque que David sufrió por causa de este personaje fue un ataque real. Otra característica sobresaliente de este acusador, y que ahora sabemos que es invisible, es que es un impío. Este acusador es un impío. Así lo señala el salmista en el verso 14, cuando dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es un impío. Déjenme terminar el pasaje. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. De manera que en este pasaje
aparte de conocer al acusador y saber que es un impío. En ese pasaje aprendemos cómo surge el mal, cómo surge el mal. Y lo que vamos a leer nos recuerda el principio de la siembra y la cosecha. Dice en el versículo que acabamos de leer, dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es interesante que está usando la figura de la concepción, el embarazo y el parto. Concibió un complot para destruir a David. El impío quedó embarazado de iniquidad. La iniquidad es lo contrario de la equidad. Es también la calidad de ser inicuo, lo cual significa injusto, malvado, perverso, etc. O sea, quedó lleno de ideas malvadas y maquiavélicas. Y como resultado, el impío dio a luz el engaño. Así dice el verso 14. Dio a luz el engaño. O sea, nacieron de su corazón planes traicioneros y malvados contra David en este caso. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, el capítulo 1, el escritor Santiago también usa la misma figura de la concepción, el embarazo y el parto, y señala como resultado final la muerte. Miren cómo dice, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué interesante. Y son los mismos versículos, 14, 15 y 16. Bueno, en este caso 14 y 15. Ahora, regresando al Salmo 7, y al enfocar el principio de la siembra y la cosecha, veremos que el resultado final de las maquinaciones del impío también será la muerte. Dice, otra vez verso 14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Verso 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. O sea, el impío preparó una trampa para otro o para otros, pero él mismo caerá en la trampa que ha preparado para otros. Dice el verso 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Toda la crueldad y perversidad que ha planeado para otros caerá sobre su propia cabeza. Y obviamente su final será la muerte. ¿Recuerdan cuáles son las dos características principales que señalamos de este acusador? Es un acusador invisible y es un acusador impío. Ahora quise remarcarlo o enfatizarlo, porque todos los seguidores del Señor Jesucristo también tenemos un acusador invisible, que es un impío. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y el verso 10, habla de este acusador invisible y nos muestra que al final también recibirá su merecido. Dice en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ustedes han visto al diablo? Yo no. Y creo que nadie lo ha visto. Y aquí se le llama acusador.
Ahora, Apocalipsis está hablando de algo futuro, de algo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Él va a traer juicio contra el acusador invisible, contra el acusador de nuestros hermanos. Y en Mateo capítulo 25 y el verso 41 señala específicamente su final. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesús quiere librarte de tu pecado para que no vayas también a ese fuego eterno, porque Dios no preparó el infierno para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Pero si nos aferramos a nuestro pecado, si no confiamos en el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos, pues lamentablemente nuestro pecado nos arrastrará también a ese lugar. Ahora estamos considerando 3 razones por qué confiar en la justicia divina. Y hemos visto la primera: porque el juez conoce al acusador y tiene poder para revertir la acusación y destruirlo, como lo hemos leído. Ahora, número 2, ¿por qué confiar en la justicia divina? Porque el juez conoce al acusado y tiene el poder para librarlo del acusador. El acusado decidió que el Señor sería su juez. Y esto se puede ver en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Ya les di como referencia histórica, 1 Samuel 24, 25, 26. En su encuentro con su enemigo Saúl, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Y David apeló al Señor como su juez. Dice en el primer libro de Samuel 24, 12: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Juzgue Jehová. Que Jehová sea nuestro juez, que Jehová sea mi juez. Ahora, el Salmo 7 nos muestra que el acusado sostiene una relación viva con este juez divino. Y por eso clama a Dios en todo momento. El salmista declara que este juez divino es su Dios. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame. Su oración específica es que este juez divino lo salve, que lo libre. Y por eso dijo: juzgue Jehová entre tú y yo. Y si seguimos leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 24, dice el verso 13: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Ahora, recordemos nuevamente cómo era la relación del acusado con el juez. ¿Cómo era la relación? El salmista lo toma como su juez. Dice en el Salmo 7:1: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. De manera que en este verso 1 el salmista está declarando que Jehová es su juez. Clama a él. Su oración específica es que este juez divino lo salve, que lo libre. Ahora, dice en el verso 2: no sea que desgarren mi alma cual león.
está hablando de la violencia y la ferocidad del acusador, comparándola con la fiereza del león. Y el león en la Biblia siempre es un tipo del diablo. Ahora, el libro de Hebreos nos muestra que muchos otros personajes, al igual que el salmista, han tomado partido a favor de este juez divino. Miren cómo dice en el verso 22, Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, vamos a regresar en un momento más al Salmo 7, pero quiero mencionarles esto. El salmista hace una defensa apasionada de su inocencia. Una defensa apasionada de su inocencia. Hay una frase que usan los estadounidenses que dice, nobody is innocent. Nadie es inocente. Ninguno es inocente. Sin embargo, el salmista se declara inocente. ¿Y saben por qué? Porque en este contexto, el salmista es un tipo de Cristo. ¿Recuerdan la pregunta reflexiva que hicimos en el Salmo 1? La pregunta fue, ¿puedes identificar al Señor Jesucristo en tu salmo favorito? ¿Puedes identificarlo? El salmista hace una apasionada defensa de su inocencia. La expresión en inglés, nobody is innocent, nadie es inocente, hace referencia a todos y cada uno de nosotros. Nadie es inocente. Y esto incluye al salmista David. Pero en ese contexto histórico específicamente, David no era culpable de aquellas cosas que le acusaban para poner en su contra, en este caso, al rey Saúl. David no era culpable de las acusaciones que se le imputaban. Es interesante que en el mismo libro, 1 de Samuel, capítulo 19, Dios puso en los labios de Jonatán las palabras donde declara que David es inocente. Vamos a leer aquí en 1 de Samuel 19, 4, y dice de esta manera, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, a Goliat, ¿lo recuerdan? Mató al filisteo, y Jehová dio una gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Estas dos expresiones se repiten en diferentes pasajes de la Escritura. Sangre inocente y sin causa. Sangre inocente y sin causa. Y en un sentido doctrinal hacen referencia al Señor Jesucristo. Es un cuadro de Cristo. De manera que la declaración enfática de inocencia, podemos verla aquí en el Salmo 7, el versículo 3 y 4. Y se puede apreciar bien por la conjunción condicional sí. Noten por favor que no tiene tilde, no tiene acento. Es una condición. Por ejemplo, versículo 3. Estamos regresando al Salmo 7, verso 3. Jehová Dios mío,
si yo he hecho esto, aquello de lo que le acusaba, si hay en mis manos iniquidad, verso 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y luego se abre un paréntesis, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Entonces, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, verso 5, persiga el enemigo mi alma, o sea, si soy culpable, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida, tírela, pisotee mi vida en la tierra y mi honra ponga en el polvo. Ahora, esto que David señala aquí en el verso 4, específicamente lo que está entre paréntesis, dice el verso 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. En diferentes ocasiones, David libertó a Saúl, impidiendo que sus hombres lo mataran. Eran enemigos en ese sentido, pero David impidió que sus hombres lo mataran. Ya les señalé, o aquí se señala un episodio en una cueva, en un lugar llamado En-Gadi. Aquí en la diapositiva, ustedes pueden ver que dice, David le perdonó la vida a Saúl en la cueva de En-Gadi. Y cuando ustedes lean el pasaje, se van a dar cuenta que David y algunos de sus hombres habían entrado a esa cueva. Huyendo de Saúl, entraron ahí para esconderse. Pero casualmente, Saúl también entró a esa cueva para hacer necesidades fisiológicas. Y ahí David pudo matarlo, pero no lo hizo. No lo hizo, lo libertó. Lo libertó. Otro episodio se puede ver en el primero de Samuel capítulo 26. Primer libro de Samuel capítulo 26. Y ahí también David le perdonó la vida. Esto fue en el collado de Aquila, al oriente del desierto de Sif. Todo el campamento, incluyendo a David y todos sus hombres de guerra, etcétera, estaban dormidos. Y dice la Biblia que Dios envió un sueño profundo. Y entonces David y uno de sus hombres cercanos, llamado Abisai, llegaron al campamento, tomaron la lanza, tomaron la vasija de agua, y Abisai decía, aquí lo mato, te prometo que de un solo golpe, no le voy a dar dos, de un solo golpe yo lo mato. Y David se lo impidió. No lo hagas. David lo impidió. Entonces, pues obviamente ahí estamos viendo que David libertó a su enemigo Saúl. Y cuando se alejaron del campamento con la lanza de Saúl y su vasija de agua, David, desde el collado, le gritó al general Abner, que en este caso era el general de Saúl, y le dijo estas palabras, allí en 1 Samuel 26, 19. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Y pues no puse aquí las palabras, pero David se dirigió también al general y le dijo, tú y tu guardia real, iba a decir guardia presidencial, pero no era un presidente, era un rey. Tú y tu guardia real son dignos de muerte por no haber sabido proteger la vida del rey. David, regresando al Salmo 7, está defendiendo su inocencia. Y esto se aprecia por las palabras del verso 5. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad,
Si he dado mal pago, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Esta palabrita, huelle, es un verbo arcaico, ya no se usa, pero se refiere a pisotee. Pisotee en tierra mi vida. Está declarando su inocencia. Y aquí una pregunta reflexiva es, ¿tienes tú este nivel de inocencia? Porque yo no. Nobody is innocent. Nadie es inocente. Si alguien busca, si alguien escarba en nuestro pasado, seguramente encontrará cosas que nos avergonzarán. Un autor anónimo para mí, he buscado y no sé quién dijo estas palabras, pero dijo, debemos cuidar el sepulcro de nuestro pasado, que no se abra y salga la fetidez. Ahora la Escritura señala que el único inocente, el único que está libre de culpa, libre de pecado y por lo tanto de culpa, el único que no tiene maldad es el Señor Jesucristo. Notemos su declaración de inocencia en Juan capítulo 8, versículo 46, cuando dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hablándole a los líderes religiosos, a los fariseos, los escribas y los ancianos del templo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y esta es la defensa que David hace en su momento en el Salmo 7. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, ¿por qué? Porque es un tipo de Cristo en ese punto específico. ¿Puedes reconocer al Señor Jesucristo en tu salmo favorito? Ahora, aunque el salmista no lo sabía en ese momento, el juez divino nos justifica, nos declara inocentes por la obra que el Señor Jesús realizó en la cruz. Antes de leer 1 de Pedro 2:24, 1 de Pedro 2:22 al 24, antes de leerlo, hay una historia de una mujer que estaba acusada e iba a ser condenada a muchos años de prisión, no sé si cadena perpetua, y nadie quería defenderla. No había ningún abogado que quisiera defenderla porque su caso estaba perdido. Y entonces, al estar en el tribunal, al estar ahí en la sala del tribunal, pues estaba sola, nadie a su lado para defenderla. Y de repente, un caballero, bien vestido, con apariencia pacífica, con nobleza y todo, se puso de pie y comenzó a defender a esta señora. De tal manera que el juez no la halló culpable, la declaró inocente. Siendo culpable, la declaró inocente. Y la dejaron libre. Poco tiempo después, esta señora volvió a delinquir, volvió a infringir la ley. Y entonces, nuevamente llegó al tribunal, nuevamente estaba allí en el banquillo de los acusados. Y al mirar a la puerta de entrada, vio entrar al abogado que la defendió y se le iluminó el rostro. Pensó, otra vez me van a defender. Pero el hombre que entró, que ciertamente había sido su abogado, fue y se sentó en el banquillo del juez. Y le dijo la mujer, ¿no me vas a defender? Dijo, no. Ayer fui tu abogado, hoy soy tu juez.
Ayer fui tu abogado, hoy soy tu juez. Miren lo que dice 1 de Pedro 2, 22 al 24. El cual, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero que sepas que el Señor Jesús hoy es tu abogado. Mañana, si no lo aceptas, Él será tu juez. ¿Has aceptado lo que Él hizo por ti? ¿Te has apropiado de su sacrificio que realizó en la cruz? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en todo eso, el Señor Jesús se hizo culpable de tus pecados y pagó por ellos. Estamos considerando 3 razones por qué confiar en la justicia divina. Y hemos visto la primera, porque el juez conoce al acusador y tiene poder para destruirlo. También hemos considerado la segunda, porque el juez conoce al acusado y tiene poder para justificarlo. Y ahora, la tercera razón, por qué podemos confiar en la justicia divina, la justicia de Dios, porque el juez es un juez justo e incomparable. Veamos cuáles son sus credenciales. Puedes confiar en Él por sus credenciales. Comenzando con el Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y luego, en el libro de Génesis, capítulo 18 y el verso 25, dice de esta manera, Abraham está intercediendo por la ciudad de Sodoma y de Gomorra, qué tremendo. Y entonces, hablando con Dios, le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra. De manera que Dios es un juez justo, pero también Dios es un juez universal. Es el juez de toda la tierra. Y luego en el libro de Isaías capítulo 33 y el verso 22, vamos a considerar que Él es un juez incomparable. Un juez como no hay otro. Un juez como ninguno. Este texto, Isaías 33, 22, nos dice específicamente 4 cosas. Dios es juez, porque Jehová es nuestro juez. Él es la persona que soluciona nuestros conflictos del alma y del espíritu, nuestra deuda de pecado. También Él es nuestro legislador. Jehová es nuestro legislador. Es el que hace y establece las leyes para el orden del universo. Él hace y establece las leyes. En tercer lugar, en el mismo texto dice, Jehová es nuestro rey. Jehová es nuestro rey. Él es el monarca y principal soberano que rige con poder y autoridad absoluta sobre toda la tierra. Y además, Él es nuestro Salvador. Termina el texto diciendo, Él mismo nos salvará. ¿Habrá otro juez soberano en la tierra que manifieste todas estas cualidades? Que sea juez y que a la misma vez sea legislador y que sea rey y que sea salvador, salvador del hombre.
Obviamente no lo hay. De manera que podemos confiar en este juez por sus credenciales incomparables. Pero también podemos confiar en este juez por su competencia suprema. Su competencia suprema. Regresando al Salmo 7, podemos ver que Él juzgará individuos. Noten cómo lo dije, juzgará, porque es algo futuro. Juzgará individuos y lo hará con justicia. Ya señalamos antes la declaración enfática de la inocencia del salmista. David sabe que el Señor es juez justo y ahora pide que el juicio de Dios falle a su favor, falle a favor de su inocencia. Dice el verso 6, Salmo 7, 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Si leemos el Salmo 35, los versos 23 y 24, nos van a dar un poquito más de luz en cuanto a este pensamiento del Salmo 7. Dice, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Este juez supremo va a juzgar individuos, pero también va a juzgar a las naciones. Ahora, no voy a tomar el tiempo para mostrarles el pasaje donde habla del juicio de las naciones, pero ahí está la cita. Ustedes pueden leer con calma Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Dice la Escritura que el Señor va a juntar a todas las naciones, todos los grupos étnicos de la tierra, y los va a juzgar. Ahora, regresando al Salmo 7, el salmista también señala que Jehová juzgará a las naciones, los pueblos de la tierra. Dice en el verso 7, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Pero también este juez supremo juzga justamente las intenciones de tu corazón. Nosotros muchas veces vivimos de apariencias, nos dejamos llevar por las apariencias en muchas áreas. Dios juzga las intenciones del corazón. Ahora, Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el Señor conoce las intenciones del corazón. Cuando se trata de la misión de Dios y el ministerio de Dios, Él conoce los corazones de todos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso 24, estaban orando para elegir al sucesor de Judas Iscariote, que se había ahorcado. Había traicionado a Jesús y luego la culpa no lo dejó vivir y fue y se ahorcó. Y entonces están orando por un sucesor. Y dice en el verso 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Conoces los corazones de todos. Se trata del ministerio, se trata de la misión de Dios. Él conoce los corazones. Hay un dicho en el mundo que dicen, hacen como que me pagan y hago como que trabajo en la empresa. Hacen como que me pagan y hago como que trabajo. En la misión de Dios, muchos hacen lo mismo. Dios no es deudor de nadie.
Pero hay muchos que hacen como que discipulan, hacen como que ganan almas, hacen como que ministran las cosas de Dios, hacen como que ofrendan, hacen como que diezman, hacen como que son fieles a la iglesia. Considera lo que digo. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay una advertencia para las iglesias. Dios le habla a una iglesia del Nuevo Testamento. Dice en Apocalipsis 2:22, he aquí yo la arrojo en cama, a una mujer que engañaba en esa iglesia. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Estas palabras fueron dichas a la iglesia de Tiatira. Fueron dichas por el mismo Señor Jesucristo. Miren cómo dice en el mismo capítulo 2, pero en el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Sus ojos son como llama de fuego, como rayos X, penetran y miran lo más profundo del corazón. ¿Y saben cómo lo hace? ¿Saben cómo le hace el Señor para discernir la mente y el corazón? Con su palabra. Con su palabra, la Biblia. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la importancia de leer la palabra, porque esta palabra, la Biblia, nos desnuda totalmente, nos deja al descubierto, para que podamos corregir, para que podamos arrepentirnos, para que podamos limpiar nuestra vida. Ahora, el salmista se sentía confiado en el juicio de Dios, en el juicio del juez supremo. ¿Qué tan confiado te sientes tú? Termino de leer el verso 13, Hebreos 4, y vamos a regresar al Salmo 7. 4:13, hablando de la palabra y hablando de Dios, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El salmista, ya les dije, confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios. Él es mi juez. Entonces, él se sentía confiado en Dios, en su juicio. ¿Qué tan confiado te sientes tú? Una cosa más, este juez supremo ofrece la oportunidad del arrepentimiento. Ofrece la oportunidad del arrepentimiento. Dice en el verso 11 al 13. 11 primeramente. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. No hay contradicción, son paradojas. Deberían de considerar la diferencia entre una contradicción y una paradoja. Dios es amor, pero también Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué tengo que hacer? Soltar la impiedad, soltar el pecado, para gozar de la comunión con Dios,
de la relación con Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. Verso 12. Si no se arrepiente el impío, si no se arrepiente de su impiedad, si el pecador no se arrepiente de su pecado, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este juez justo está esperando que el impío se arrepienta. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 9 y el verso 17, dice estas palabras: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Recuerdan la historia? Hoy el Señor es tu abogado, tu defensor. Mañana, si no te arrepientes, será tu juez. Si no lo buscas a Él, no te estoy pidiendo que busques una iglesia o que busques una religión, sino que busques a este juez justo, al Señor Jesucristo, que hoy no actúa como juez, hoy está actuando como tu abogado, como tu defensor. Y dice otra vez en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál será el veredicto de este juez justo para tu persona después de morir? Mueran una sola vez y después el juicio. ¿Sabes qué puedes hacer si lo aceptas como tu Dios, como tu Salvador? Puedes alabarlo, puedes glorificarlo. Así termina el Salmo 17. Así termina, dice en el Salmo 7, el verso 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alábalo, glorifícalo, recíbelo como tu Dios, recíbelo como tu Salvador. ¿De qué les he hablado en esta ocasión? Les he hablado de 3 razones para confiar en la justicia divina. Les dije que el Salmo 7 consta de 3 elementos principales: un acusador invisible, un acusado inocente y un auditor incomparable, o sea, un juez incomparable. El acusador invisible se ve en el título, se llama Cus. ¿Quién fue? No lo sabemos, pero era tan real como lo es hoy el diablo, que es el acusador de nuestros hermanos. El acusado inocente, en este caso era David, un tipo de Cristo, un cuadro, un símbolo de Cristo. Pero nosotros también somos acusados, y aunque no somos inocentes, el Señor nos declara inocentes. El auditor incomparable, el juez incomparable, es Dios. ¿Por qué puedes confiar en la justicia de este juez incomparable? Por 3 razones. Porque el juez conoce al acusador y tiene poder para revertir la acusación y destruirlo. Número 2, porque este juez conoce al acusado y tiene el poder para librarlo del acusador. Y número 3, porque este juez es un juez justo e incomparable. Por esa razón puedes confiar en él. No te olvides de Isaías 33:22, porque ahí se nos señalan 4 características que nos muestran por qué este juez es incomparable. Él es juez, él es legislador, él es rey y él es salvador. ¿Tienes una relación viva con este juez incomparable? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? Ora, habla con Él y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador hoy. Que Dios bendiga sus vidas
el resto de la semana.